Él es director de la Cátedra de Pensamiento Crítico del Centro de Estudios de Formación Marxista Héctor P. Agosti, el CEFMA. Es investigador superior del CONICET, autor de varios libros y es colaborador de Página 12 y de Telesur. Nos va a venir a dar una charla sobre la vigencia de la Revolución Rusa. Estamos en el año del centenario de la Revolución Rusa. Así que esta charla está enmarcada en ese festejo que para los comunistas y para muchos revolucionarios del mundo, no tan solo los comunistas, fue un hecho histórico imprescindible y que marcó y cambió la historia de la humanidad porque fue la primera vez en la que se pudo demostrar que el pueblo podía tomar el poder y podía gobernar nada más y nada menos que un territorio tan grande y tan vasto como fue el territorio de la Unión Soviética. Y bueno, y con él lo va a estar acompañando y va a estar dando también unas palabras de presentación Manuel Chapa Rodríguez, candidato a presidente de la lista de José Martí a Centro de Estudiantes. Creo que ya saben todos que en breve tienen elecciones acá en el Brown. Así que los dejamos con los compañeros. Un fuerte aplauso para ellos y muchísimas gracias a todos por estar. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Realmente un placer estar aquí en este instituto de formación, ¿no es cierto? Una de las cosas que no les dije a los organizadores, porque quiero decir lo menos posible de mí mismo, ¿verdad? Es que estoy en la Universidad Nacional de Avellaneda dirigiendo un ciclo de complementación curricular en Historia de América Latina y que próximamente vamos a avanzar en proponer que los cursos sean virtuales, a distancia. Les puede resultar interesante para ustedes porque es la formación continua en historia, sobre todo en historia latinoamericana, es una falencia muy grande que tenemos en los institutos, en toda la Argentina. Así que estén alertas, tienen que simplemente entrar en la página de la UNDAV. Todavía no está resuelto, yo calculo que probablemente podríamos lanzar los primeros cursos en marzo del año que viene. Pero bueno, quería agregar eso y mi complacencia de venir a un lugar como este para hablar sobre estos temas. Bueno, sin más preámbulo, vamos a hablar de la Revolución Rusa y sobre todo de lo que nos enseña la experiencia de la Revolución Rusa, ¿verdad? Primera cuestión, no es un asunto del pasado. Acá dijo la compañera recién Carla que la Revolución Rusa es un tema que nos atañe a nosotros como contemporáneos, ¿no? Es más allá de que uno sea marxista, comunista, lo que sea, ¿no es cierto? Es una revolución de un alcance absolutamente fenomenal que parte en dos la historia del siglo XX. Se puede decir tranquilamente sin caer en ningún error de que hay un antes y un después en el siglo XX de la Revolución Rusa. Y que en función de eso, ¿verdad?, tenemos que ver, bueno, qué lecciones sacamos. Porque antes de la Revolución Rusa lo que había habido fue la Comuna de París, la heroica Comuna de París, que duró poco más de 2 meses, que fue ahogada en sangre, ¿no es cierto? Eso muchas veces se omite. La Comuna de París fue el primer gobierno obrero en la historia. En una ciudad, claro, como París, no cualquier ciudad, pero fue ahogada en sangre, masacrada. La manera como se escarmentó a los comuneros fue realmente una salvajada brutal. Y con las armas que les quitaron a los comuneros, que tenían los cañones de la Guardia Nacional, poca gente sabe que con esas armas se fundieron y con ese hierro sirvió para erigir la iglesia del Sagrado Corazón, el Sacré-Cœur, famosa iglesia que hoy en día es un lugar de peregrinación más turística que religiosa en París. Pero el Sacré-Cœur de alguna manera está edificado sobre la sangre de los comuneros que fueron rematados y fusilados y de una manera salvaje. Pero bueno, como les decía recién, fue una revolución en una ciudad. Esta fue una revolución
en un país cuyas dimensiones actuales, hoy Rusia, para que se den una idea, porque supongo que acá habrá alguien interesado en temas de geografía, ¿no es cierto? Rusia hoy, en sus dimensiones actuales, no la Unión Soviética, Rusia, es más grande que toda Sudamérica. O sea, cuando decimos Brasil, el gigante sudamericano, por comparación a Rusia, es un hermano menor, hermanito, ¿verdad? Rusia es más grande que toda Sudamérica. Y es una fuente extraordinaria de energía, de petróleo, de gas, una fenomenal reserva de agua, que es un material, un elemento decisivo para la vida humana. Podemos vivir sin petróleo, va a ser una vida complicadita, ¿no es cierto? Pero bueno, se puede sobrevivir, pero sin agua no. Bueno, y Rusia tiene agua para tirar para el techo, ¿verdad? Tiene la segunda potencia nuclear del planeta, ¿verdad? Un desarrollo tecnológico científico tremendo. Y bueno, y ese fue el país de los zares, que fue el escenario de esa gran revolución socialista que fue la Revolución de Octubre, de la cual se cumple 100 años, razón por la cual estamos aquí conmemorando, o sea, recordando, pero al mismo tiempo celebrando, una gran hazaña. A veces, cuando uno se trata de hacer un balance de esos procesos, ¿no es cierto?, yo siempre planteo una nota de cautela. Ahora ustedes verán que, por ejemplo, ha surgido toda una literatura que muy alegre y fácilmente habla del fin del ciclo progresista en América Latina. ¿Lo han escuchado eso? El único elemento que hay es que acá se perdió una elección por menos del 2% de los votos y que se instaló un gobierno, ¿no es cierto?, cuya estabilización a mediano plazo es todavía una cuestión que no está resuelta. Habrá que ver si se estabiliza o no se estabiliza. El otro caso es Brasil, pero en Brasil hubo un asalto al poder o al gobierno, un golpe de Estado claro, sin ninguna justificación. La presidenta Dilma Rousseff es una mujer que, más allá de los errores políticos cometidos por ella y por Lula, después si quieren hablamos de eso, errores que costaron todo esto, pero una mujer absolutamente honestísima, no le encontraron nada. En cambio, a quien la acusó, Eduardo Cunha, en la Cámara de Diputados, está preso ya. Tiene una condena de 15 años por mafioso, corrupto, ladrón, de todo. Ese fue el que la juzgó. Ese fue el que presidió en la Cámara la acusación en contra de Dilma. Imagínense, ¿verdad? Y hoy en día, el presidente Temer tiene un nivel de aprobación que no llega al 5%. Una cosa, un escándalo. Entonces, hablar de fin de ciclo, ¿no?, o decir, bueno, hacemos un balance sobre qué fue lo que pasó en los 15 años de progresismo en América Latina, es oportuno, hay que discutirlo. Desgraciadamente no se discuten mucho estos temas, habría que discutirlo más. ¿Qué fue lo que se hizo bien? ¿Qué fue lo que hizo mal? ¿Cuáles fueron los errores políticos? ¿Cuáles fueron los errores económicos? ¿Cuáles fueron los aciertos? Y preguntarnos si los aciertos se comunicaron bien. Yo, por ejemplo, tengo la convicción de que los aciertos que hubo en el periodo kirchnerista se comunicaron de una manera muy torpe. En cambio, los errores o los problemas fueron comunicados por todos estos grandes grupos oligárquicos multimediáticos de una manera fenomenalmente eficiente. Y ese ha sido el resultado, ¿verdad? Ellos comunicaron muy bien. Entonces, al hacer el balance, me acuerdo de lo que pasó cuando se celebraron los 2 siglos, los 200 años de la Revolución Francesa. En París se hizo una reunión en 1989, tuve la suerte de ser invitado, fui ahí a conversar, a hacer un diálogo sobre la Revolución Francesa. Y me acuerdo, éramos un grupo, seríamos unos 15, 20 especialistas, muchos de América Latina, algunos de Europa, otros de Estados Unidos, y en general era un balance muy, muy positivo, ¿no es cierto? Aunque se marcaban algunas cosas, pero decía, bueno, la Revolución Francesa inaugura, en este esquema tan eurocéntrico en el que nos movemos, inaugura la edad moderna, ¿no? Digo, es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza, porque cuando uno va a China ni se enteraron de la Revolución Francesa hasta 150 años más tarde. Entonces, había un chino que estaba ahí y que nos miraba, yo creo que nos miraba medio atónito, el chino, todos nosotros, ¿no? Pues cuando le toca el turno de él hablar, dice, bueno, mire, yo la verdad,
dice, al hacer un balance voy a repetir lo que en su momento dijo Zhou Enlai. Zhou Enlai fue uno de los grandes líderes comunistas chinos, el colaborador número 1 de Mao, que una vez también le hicieron una pregunta, esto habrá sido por ahí en los años 60 o 70 del siglo pasado, sobre qué pensaba de la Revolución Francesa. Y Zhou Enlai dijo, bueno, la verdad que es demasiado pronto para emitir un juicio definitivo. ¿No es cierto? Dice, así que yo, la verdad que amparándome en esa cita del gran timonel, ¿verdad? Que era Zhou Enlai en ese momento, y yo también sí creo que es demasiado pronto, ¿no? Bueno, para nosotros fue un shock, imagínense cómo, 2 siglos después, que venga el chino a decirnos que todavía no sabe si el balance es positivo o negativo, pero cuando empezamos a hablar y a reflexionar sobre este estímulo tan incisivo del que fue esa observación del chino, y nos dimos cuenta que tenía razón. A ver, ¿cuál es el balance? Uno dijo, bueno, la independencia de las colonias sudamericanas de España estuvo fuertemente influenciada por el iluminismo, la ilustración, el contrato social de Rousseau y todo lo que produjo después la Revolución Francesa. El Código Civil en la Argentina y en todos los países de América Latina se inspira en el Código Napoleónico, etc. La gran consigna de libertad, igualdad, fraternidad, ¿cómo no pensar que eso ha influido? Pero después empezamos a ver el lado oscuro de todo esto. Bueno, ¿y la expansión colonial francesa? ¿Y la expansión colonial francesa? ¿Y el castigo que Francia le infligió a Haití? Nada menos que a Haití, por haber sido el primer país que se independizó en el hemisferio occidental, después de Estados Unidos, 1804. ¿Saben cuándo terminó de pagar Haití las deudas, las reparaciones, producto de la guerra colonial? Francia terminó de cobrar esas reparaciones en el año 1947, después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, Haití, que era la colonia más próspera del Caribe, se convierte, gracias a Francia y gracias a la Revolución Francesa, podríamos decir, en el país más pobre del hemisferio occidental. Entonces eso también entra en el balance, ¿no es cierto?, en el balance de la Revolución Francesa. Y no solamente Haití, ¿qué hizo Francia en Indochina? ¿Qué hizo Francia en Vietnam? ¿Qué pasó con la guerra de Argelia? ¿Verdad? En pleno siglo XX, una guerra de Argelia, finales de la década de 50, principios de los 60. Francia ya era miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y sin embargo, pese a eso, aplicó métodos científicos de tortura, ¿verdad? Refinaron la tortura como una técnica de una ferocidad irresistible. Entonces, el chino tenía razón. El balance tal vez todavía no lo podemos sacar. Podemos decir algunas cosas que fueron un aporte positivo, pero que no quita estas otras cosas que fueron un aporte muy negativo, muy negativo, siniestro, ¿verdad? El colonialismo francés, el colonialismo belga, quien ha descrito esto muy bien, muy bien, es Mario Vargas Llosa, sorprendentemente, lo cual revela su espíritu canallesco, porque en El sueño del Celta, no sé si leyeron esa novela, está este famoso belga que está en el Congo y después va a la Amazonía, y el belga describe detalladamente los horrores de la dominación colonial francesa en el Congo y también en la Amazonía, y con una crueldad increíble, pese a lo cual Vargas Llosa es un ferviente imperialista, pero por eso su pecado es doble, porque no es ignorante, no ignora lo que es el colonialismo, lo sabe muy bien, lo describió, ese libro yo lo podría firmar, las frases que hace el belga, se me fue el nombre, que es el protagonista, podría firmar cada una de sus frases, en su condena al colonialismo y todo lo demás, pero bueno, Vargas Llosa se puso al otro lado. Bueno, toda esta introducción, que ya está demasiado larga, viene a cuento de, bueno, ¿cuál es el balance que hacemos la Revolución Rusa? Podemos hacerlo, bueno, con la cautela que nos aconseja la sabiduría de los chinos, digamos que hay que ser muy cuidadoso en establecer qué fue lo que pasó ahí, cuáles fueron los grandes logros y cuáles fueron las frustraciones de todo este proceso,
¿verdad? Cuando uno lee la literatura convencional en las ciencias sociales, esa con la cual desgraciadamente todavía se estudia en todos nuestros países, en general la opinión establecida es que la Revolución Rusa fue una gran tragedia, que fue un enorme campo de concentración, que fue un desastre que provocó millones y millones de muertes, pero esto simplemente es una argumentación que es absolutamente insostenible. Como todo proceso revolucionario, está jalonado por la vida y la muerte. Nuestra lucha por la independencia es exactamente eso, ¿verdad? Es exactamente eso. Es decir, San Martín, desde esta perspectiva, mató a muchísima gente. Belgrano mató a muchísima gente, ¿verdad? Cualquier proceso revolucionario, emancipatorio, desgraciadamente, se enfrenta ante un conflicto en el cual es matar o morir por una causa. No tenés alternativa. Entonces, uno puede decir, bueno, pero la Revolución Rusa sufrió una desviación a la muerte de Lenin, con Stalin, sí, absolutamente real. Se degeneró, padeció una degeneración burocrática, es cierto, y esa degeneración burocrática fue incontenible y la llevó a su derrumbe, ¿verdad? Pero hay que entender un poco el contexto histórico en el cual todo esto se dio y ver un poco qué hubiera pasado en el mundo, ¿verdad? Si finalmente la Revolución Rusa se hubiera derrumbado con la gran crisis de los años 30, estuvo a punto de hacerlo, ¿verdad? Y si la Revolución Rusa, al frente ya convertida en la Unión Soviética, no hubiera estado presente en el escenario europeo. Hoy en día estaríamos todos hablando alemán y cuando yo hubiera entrado acá en la clase, ustedes se hubieran puesto todos de pie y me hubieran saludado así, ¿no? Diciendo Heil Borón o algo por el estilo. Porque le debemos a la Unión Soviética, en contra del relato de Hollywood, quien derrota al fascismo y al nazismo en Europa fue la Unión Soviética. Basta de pensar que el desembarco de Normandía, etc. Hoy a la mañana escuchaba yo antes de venir para acá, en una radio de esta de derecha que hay en Buenos Aires, una entrevista en donde se comentaba una novela que escribió un emigrado judío, polaco, en Argentina, un hombre que murió hace unos pocos años, y que se publicó una novela, no sé si era de él o de un familiar, ¿no es cierto? Bueno, en el fondo la novela era una historia de un amor frustrado por los campos de concentración que tenían los nazis, y el comentarista, un hombre muy de derecha, se le escapó decir algo que si lo hubiera pensado no lo diría, no lo hubiera dicho. Dijo, bueno, sí, Treblinka, en donde, como se comprueba en el libro, fue liberado con el ingreso de las tropas soviéticas a Polonia o a Alemania. Y esta es la verdadera historia, no la historia que nos cuentan. El ejército de los aliados, franceses, ingleses, norteamericanos, prácticamente no liberó ningún campo de concentración. Eso se lo debemos a los soviéticos. Entonces, bueno, es un dato a tener en cuenta. Y no solamente eso, la influencia de la Unión Soviética sobre los procesos de democratización en todo el mundo fue extraordinaria. ¿Cómo la influencia? Claro que sí. ¿Por qué creen ustedes que las burguesías europeas, que durante más de un siglo resistieron a pie firme en contra de la expansión de los derechos laborales, sociales, los derechos políticos de los pueblos de Europa? ¿Por qué creen ustedes que después de la Primera Guerra Mundial y del triunfo de la Revolución Rusa, esas burguesías se convirtieron de pronto en democráticas? Y abrieron los cauces políticos, permitieron el desarrollo del sindicalismo, instituyeron una legislación laboral y social. ¿Por qué fue eso? Cuando uno mira los diarios de la época, sobre todo en Europa, aparece una expresión: contagio del virus soviético, contagio del virus rojo, contagio de la sovietización que sufrió Rusia. Se morían de miedo. Tenían miedo a la salida de la Segunda Guerra Mundial, que las grandes masas europeas finalmente
decidieran copiar o emular lo que habían hecho los rusos. Y entonces, preventivamente, abrieron los cauces para la legalización de los partidos comunistas, del movimiento anarquista, allí donde existía, ¿verdad? El socialismo ya estaba integrado, pero como una fuerza más bien conservadora, ¿verdad? La socialdemocracia ya en esa época había abandonado su proyecto revolucionario. O sea que, si no hubiera estado la Unión Soviética, nada de eso hubiera ocurrido. El famoso estado de bienestar keynesiano, que ustedes seguramente habrán visto en historia contemporánea, ¿no es cierto? Le atribuyen a Lord Keynes el hecho de haber propiciado una legislación laboral de avanzada, fue producto de la existencia de la Unión Soviética. Con todos los horrores y todos los problemas que hubo ahí, yo no voy a defender el modelo soviético de ninguna manera. Ahí comparto las críticas del Che, hablando de este cincuentenario del asesinato del guerrillero heroico, ¿no es cierto?, en donde él anticipó el derrumbe de la Unión Soviética ya en el año 62-63, por las razones que él les puso ahí: manejo burocrático, descoordinación, la introducción de lo que él llamaba las células del capitalismo en un cuerpo socialista, que finalmente terminarían produciendo una metástasis capitalista y condenando esa experiencia al derrumbe. Pero más allá de eso, que es cierto, el impacto que tuvo sobre los procesos de democratización a nivel mundial fue extraordinario. No hubiéramos tenido eso nosotros en todo el mundo, esos avances democráticos, de no haber estado ahí la Unión Soviética. Y eso se reflejó también en América Latina, ¿verdad? Se reflejó claramente. En el caso de la historia argentina, pensemos que, por ejemplo, el golpe contra Irigoyen en 1930, uno de los determinantes, uno de los desencadenantes, mejor dicho, uno de los desencadenantes del golpe fue el acuerdo que el gobierno de Irigoyen hace con la venia del ministro Mosconi, tengo entendido, creador del YPF, para refinar petróleo ruso en la Argentina. Y eso fue considerado, digamos, poco menos que una conversión de la Argentina en una especie de satélite soviético, y precipitó esta reacción de las fuerzas conservadoras argentinas. O sea que la experiencia soviética tuvo ese impacto. Tuvo un impacto en Estados Unidos. Hizo posible el avance de la causa de la igualdad racial en los Estados Unidos, la experiencia soviética. Dirán, ¿cómo eso? Claro. La Corte Suprema de Estados Unidos periódicamente venía ratificando el carácter legal de la discriminación racial en las escuelas públicas de Estados Unidos. Las escuelas públicas no podían admitir niños blancos y negros. O eran para blancos o para negros. Las escuelas públicas mejor eran para los blancos. Las otras, las malas escuelas, las que no tenían recursos suficientes, eran para los negros. Y se rechazaba cualquier forma de integración racial. Las organizaciones de los negros reclamaban año tras año ante la Corte Suprema, aludiendo a algunas de las enmiendas fundamentales de la Constitución americana, de que esa práctica de la discriminación racial era ilegal, anticonstitucional y tenía que ser suprimida. Y año tras año, la Corte Suprema de Estados Unidos, formado por 5 varones blancos, ¿no es cierto?, ratificaba que la segregación racial era constitucional en los Estados Unidos. ¿Qué pasó de golpe? Pasó de golpe que por ahí del año 53-54, terminada recién la guerra de Corea, en donde Estados Unidos sale mal parado porque no puede ganar. Esa guerra termina en un empate, por eso se dividieron las dos Coreas. El prestigio de Estados Unidos se vino muy abajo, prestigio internacional. Y Estados Unidos, como imperio muy juicioso que es, muy cuidadoso que es, estaba muy al tanto y muy preocupado del cambio en la opinión pública, que a nivel mundial miraba ya con malos ojos la experiencia americana. Y una de las cosas que más estaba impactando en ese momento eran los incidentes raciales, las luchas raciales que se producían, ¿verdad?, cuando los negros querían inscribirse en las escuelas blancas. Entonces,
la CIA elabora un informe que lo eleva a la Casa Blanca y lo eleva a la Corte Suprema de Justicia, en donde sucintamente decía lo siguiente: la continuación de nuestra política de segregación racial está siendo una formidable arma de propaganda para el comunismo internacional. La subversión comunista en Europa, sobre todo, está utilizando la discriminación racial de los Estados Unidos para ensuciar la imagen de nuestro país y para atacar a la libertad, a la democracia, al libre mercado, todo lo demás. Por lo tanto, urgimos a la Corte Suprema que reconsidere la postura tradicional, ¿verdad? Y que, en función de eso, declare la inconstitucionalidad de la segregación racial en las escuelas públicas de los Estados Unidos. Y evidentemente, se demoró un par de años, pero finalmente la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de la segregación racial. Fíjense el impacto que tuvo indirectamente la Unión Soviética. La igualdad racial en Estados Unidos, los avances pocos que se produjeron, derivados de la sola existencia de la Unión Soviética y de la amenaza que podía derivarse de la existencia de ese país con un régimen socialista, no capitalista, etc., y que hizo que entonces la Corte Suprema finalmente decidiera poner fin a aquella experiencia. La Unión Soviética también desempeñó un papel crucial en sostener, por ejemplo, la guerra de Vietnam. Es un asunto que no se puede soslayar. La guerra de Vietnam tiene una importancia fundamental, porque fue la primera gran derrota del imperialismo en el plano mundial. La primera vez que es derrotado el imperialismo norteamericano es en Vietnam, año 1975, una derrota vergonzosa. A manos al presidente hay una anécdota que cuenta uno de los asesores de Lyndon Johnson, que fue quien intensificó la escalada, ¿no es cierto?, de los bombardeos para casi no dejar piedra sobre piedra en Vietnam. El hombre, me acuerdo, la anécdota es que él llama a su secretario de Defensa y le pregunta cómo puede ser que la mayor potencia militar del planeta, que ya era Estados Unidos sin duda en ese momento, no pueda acabar con un ejército de campesinos que andan en pijama, decía textualmente, por la selva de Vietnam. ¿Qué pasa con eso? Y no había respuesta. Y la respuesta fue la valentía, el amor a la patria, el patriotismo fenomenal de los vietnamitas. Un pueblo que no se entregó nunca, que luchó hasta el final, ¿verdad? Pero luchó ayudado también por las armas que venían de la Unión Soviética y algunas que venían de China, menos de China, más de la Unión Soviética, ¿verdad? Los procesos de descolonización en África y en Asia también tuvieron como un punto de apoyo la existencia de la Unión Soviética. Entonces, digamos, el balance es complejo, ¿verdad? Grandes aportes y al mismo tiempo grandes errores. Y acá surge todo el debate sobre, bueno, si se produjo un fracaso o si se produjo una derrota de la experiencia socialista soviética, ¿verdad? ¿Y por qué traigo esto a colación? ¿Fracaso o derrota? Porque uno lee muchas veces que experiencias como, por ejemplo, la de Cuba o la de el Chile de Salvador Allende son experiencias que han fracasado. Se ve todos los días. En las ciencias sociales convencionales, por supuesto que están en una crisis profunda, no sé si no están en una crisis terminal, pero muy, muy grave. Se lee permanentemente la idea de que, bueno, el fracaso del socialismo cubano. Digo, ha habido algunos logros y hay algunos logros todavía que son sorprendentes. Lo que un poco se hablaban en estos días en la conmemoración de los 50 años del asesinato del Che, ¿verdad? Recordábamos que en un mundo en donde cada noche hay por lo menos 100 millones de niños que duermen en la calle o que no pueden cenar, no pueden comer, no hay uno solo que sea cubano. Digo, no es un mérito menor. En un mundo donde tenés niños pobres, muy pobres en Estados Unidos,
algunos de los cuales duermen en la calle, yo los he visto, yo he vivido muchos años en Estados Unidos, ¿verdad? Hay familias enteras viviendo en la calle, destruidas, por supuesto, por la droga, el alcoholismo, la prostitución, etc. Nada de eso ocurre en Cuba. Entonces, hablar alegremente de fracaso, ¿verdad? Me parece a mí una trampa ideológica que nos tienden permanentemente. Tenemos que estar en guardia, están permanentemente diciéndonos mentiras. Cuando digo están, ¿a qué me refiero? Bueno, a la derecha, al imperialismo, que es quien mueve todos los hilos de esta derecha en América Latina y a nivel mundial, no solamente en América Latina, a los grandes medios de comunicación, cuya misión no es hacer periodismo, sino hacer propaganda. Son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Ser periodismo es una cosa, ser periodismo es informar y decir la verdad sobre lo que ocurre, cualquiera que sea el régimen político. Y hacer propaganda es otra cosa. La misión de los grandes medios, los grandes multimedios en la Argentina, no es decir lo que está pasando, es ocultar lo que está pasando. No informar hasta el cansancio de que dos jefes de Estado que fueron sorprendidos, incluidos en los Panama Papers, tuvieron que renunciar de sus países, jefe de Estado de Islandia y de Pakistán. Mientras que acá ese tema está cerrado, está blindado, no se habla de ese tema, ¿verdad? Entonces, la misión del periodismo, que debería ser informar, realmente no la tienen esos medios. Bueno, esos medios nos informan permanentemente del fracaso del socialismo cubano y no nos dicen nada del fracaso de los regímenes no socialistas en América Latina. No nos dicen nada del fracaso fenomenal que ha tenido la experiencia del desarrollo capitalista en un país como México. No nos dicen nada del fracaso fenomenal del desarrollo capitalista en Colombia. Una Colombia que es erigida como un país modelo, igual que México, ¿no es cierto? Y que Colombia solo hay 7 millones de campesinos desplazados sobre una población de 48, 49 millones de habitantes. ¿Desplazados por quiénes? Por el narcotráfico, el paramilitarismo en alianza con la justicia y los poderes del Estado de Colombia. ¿Qué hacen? Meten paramilitares en la zona, empiezan a hacer asesinatos selectivos, así en la población, y después viene un grupo de gente que le exige los derechos de propiedad a esos campesinos, que nunca los tuvieron. Estuvieron ahí desde hace años, décadas, siglos, sobre todo las comunidades negras en la zona del Pacífico, en el Chocó, ¿verdad? Llamado el Chocó, y los desalojan, se quedan con sus tierras, y se van a las ciudades sin nada, sin trabajo, sin nada. Nadie habla de ese fracaso, ¿verdad? Entonces yo empezaba toda esta reflexión, que también se puede aplicar al caso soviético. ¿Fracasó o fue derrotado? Yo tengo para mí la convicción de que hay una mezcla siempre de ambas cosas, pero que la existencia de un actor externo que permanentemente juega en contra de una experiencia de gobierno, que la sabotea, que la bloquea, que la agrede económicamente, permiten hablar más de una derrota que de un fracaso. Digo, yo no sé si Cuba, que está sufriendo un bloqueo de casi 60 años, no estaría hoy en condiciones muchísimo mejores de no haber tenido que asumir los costos de 2 planes Marshall en contra. Lo que hasta ahora lleva de costo el bloqueo a Cuba son 2 planes Marshall en contra. Eso le ha costado a Cuba el bloqueo. Un costo pero fenomenal. Piensen nomás que con un plan Marshall, Estados Unidos levantó de las ruinas de la guerra Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, Italia, casi toda Europa. Y estos cubanos tienen 2 planes Marshall en contra. Y a pesar de eso, ahí siguen. Tienen su salud garantizada, su seguridad garantizada, social garantizada, su educación garantizada, desde el jardín de infantes hasta el postdoctorado. Entonces no es un mérito menor. Se puede decir que tiene problemas, pero yo no usaría la palabra fracaso, de ninguna manera. Caso Salvador Allende en Chile.
¿Qué quieren que haga? La CIA decidió dar el golpe en contra de Chile la misma noche en que el pueblo chileno, el 4 de septiembre de 1970, les cuento, yo vivía en Chile, como ven soy medio nómado, he vivido en varios países que me han enseñado mucho, ¿verdad? Yo estaba en Chile, vivía en Chile en esos años. La noche del 4 de septiembre de 1970 se consuma el triunfo de Salvador Allende como primera minoría, con 36% de los votos en contra de Jorge Alessandri, que sacó 33% de los votos. Esto exigía que se reunieran ambas cámaras del Congreso en Chile en un plazo de 45 días para decidir quién era el ganador de las elecciones. La tradición chilena decía que siempre el Congreso pleno ratificaba el primero. Estados Unidos estuvo maniobrando diplomáticamente para que se rompiera esa tradición, pero el costo de romperla era muy grande. En todo caso, independientemente de eso, Richard Nixon, que era el presidente americano en ese momento, esa misma noche del 4 de septiembre, convoca a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, para ver qué se hace ante la amenaza comunista que representaba el triunfo de Allende en Chile. Y entonces le da una orden, todo esto figura en varios libros, ¿no es cierto?, autobiografías, de William Colby, por ejemplo, que era el jefe de la CIA, que después escribió un librito narrando esa conversación, y decía Colby en sus anotaciones, Nixon estaba visiblemente furioso y nos dio una orden: ni una tuerca ni un tornillo para Chile, hagan chillar la economía chilena y desde ya dispongan de un aporte de $10 millones para movilizar a la oposición. Pero ese es el piso, no el límite. No hay límites para el dinero que podemos invertir en Chile para acabar con ese proceso. Digo, esto es así, y es así hoy. Eso no ha cambiado para nada. Ustedes habrán oído o leído las declaraciones de Donald Trump, diciendo sobre Venezuela tenemos todas las opciones posibles en la mesa, inclusive la militar. O al secretario de Estado Rex Tillerson, diciendo de que vamos a sacarlo a Maduro por las buenas o por las malas. Le recomendamos que se vaya solo, que se dé cuenta que su época ya terminó, pero si él no se da cuenta de eso, entonces nosotros vamos a restaurar la democracia por nuestra cuenta. Y el jefe de la CIA, fueron 3 declaraciones en una semana, notables, ninguna de las cuales mereció la atención de la prensa mundial y de la prensa hegemónica. Ocultaron la noticia, es de una gravedad inusitada, ¿verdad? El jefe del imperio y sus más importantes colaboradores diciendo que vamos a acabar con un gobierno. Termino con el de lo que declaró Mike Pompeo, ¿verdad?, que es nada menos que el director general de la CIA, que dijo alegremente en un seminario que se hizo en Aspen, en una ciudad así invernal en Colorado, ¿no?, un centro turístico, turismo invernal, dijo: estuve en Bogotá y en México diciéndole a los gobiernos de esos 2 países, ¿verdad?, que tienen que ayudarnos a poner fin a la experiencia de Maduro. O sea, el imperio funciona de esa manera. Funciona así en Chile. Pese a lo cual, Salvador Allende fue electo. Primero le mataron al jefe de los militares constitucionalistas, el general René Schneider. Después mataron a varios más, ¿verdad? Pero Allende asumió el cargo, empezaron los sabotajes, el desabastecimiento programado, igual que en Venezuela. Yo lo sufrí, eso en carne propia. Vos ibas un día al supermercado, no había un pollo en todo Chile. Desaparecieron los pollos. No había pollo por 3 o 4 días. De repente aparecen, pero desaparece el aceite. O sea, tenés el pollo, pero no lo podés cocinar, ¿verdad? Cuando aparece el aceite resulta que no hay sal. Cuando viene la sal no hay arroz y también se va el pollo. Esto está, todos los manuales de la CIA, ¿verdad?, plantean todo esto. No hay nada, absolutamente nada nuevo. Pese a eso, Allende, con la colaboración del Partido Comunista de Chile, más que su propio partido, el Partido Socialista, que no se metió mucho en el proceso, nacionalizó la industria del cobre, nacionalizó las grandes empresas del cobre de Estados Unidos, la Nacona Copper Company, la Kennecott Copper Company, etcétera, fueron nacionalizadas.
transformadas en empresas del Estado. Recuperó, y Salvador Allende dijo, es que el cobre es el sueldo de Chile, no puede estar en manos extranjeras. Avanzó mucho con la reforma agraria, hasta prácticamente completar el programa de la reforma agraria. Expropió los grandes bancos de Chile, que se dedicaban simplemente a la especulación cambiaria y todo lo demás. Nacionalizó algunas de las más grandes industrias. Expandió los derechos políticos, sociales, elevó la condición de la mujer. No fracasó, fue derrotado por un golpe de Estado que le quitó la vida. Y le quitó la vida por lo menos a 8 o 9 mil chilenos, entre muertos y desaparecidos. Entonces ahí no hay fracaso. La Unión Soviética, entonces, ¿fracasó el experimento? Yo creo que en el caso de la Unión Soviética, de la Revolución Rusa, ahí el balance tiene un poco más peso la parte de fracaso en el sentido de derrota interior. Un proceso que se burocratizó. Y por eso hay que entender a Mao y la Revolución Cultural, ¿verdad?, de los años mediados de los 60, tan vilipendiada. Mao, que era una mente extraordinaria, un hombre de una formación teórica, filosófica y política extraordinaria, por algo lanza la Revolución Cultural. ¿Por qué la lanza? Y porque él tenía miedo de que la Revolución China cayera en manos de la burocracia, una burocracia que administrara la revolución. No sé si leyó a Max Weber, Mao, no lo sé, pero intuyó lo que Weber decía, de que la burocracia es una fuerza eminentemente conservadora, una fuerza social eminentemente conservadora, ¿verdad? Y lo que Mao quiso hacer fue impedir que esa fuerza se apoderara de la revolución china. Bueno, no existió esa conciencia en Rusia, salvo Lenin, que en los últimos meses de su vida empieza a escribir fervorosamente, alertando sobre el peligro de la burocratización de la Unión Soviética. Pero llegó a destiempo. Ustedes saben que él tuvo un atentado que le produjo un derrame cerebral que finalmente al poco tiempo le costó la vida. Muy joven, ¿no? Muere con 54 años. La historia soviética hubiera sido diferente si Lenin seguía al frente de ese país. Desgraciadamente lo mataron, como lo mataron a Chávez también, si quieren después hablamos de esto, ¿verdad? O sea, el imperialismo en ese sentido no tiene escrúpulo moral ninguno. Cuando hay que matar, se mata, punto. Entonces, fracaso interno, sí. Un país muy acosado como Rusia, porque durante los primeros años, cuando Rusia era solo la República Soviética de Rusia, el territorio ruso fue invadido por una veintena de ejércitos europeos que se pusieron del lado de la reacción y que lucharon y devastaron ese país. Entonces, evidentemente, cuando vos estás invadido por casi 20 países europeos, en el caso de Rusia, es obvio de que tu respuesta va a ser una respuesta militar. No te vas a poner a rezar un rosario para enfrentarte a las fuerzas, a los guardias blancas que mandaba Francia, Alemania, Polonia, o los turcos, como agrega acá el compañero, sino que respondés militarmente. Y después de eso viene la invasión nazi. ¿Con qué se responde? ¿Con qué se detiene a los tanques nazis? En ese momento era la fuerza armada más letal del planeta. Bueno, se los detuvo, se los derrotó. ¿Mediante qué cosa? Bueno, la industrialización forzosa, la colectivización forzosa de la agricultura, muy dolorosa, tremendo, un baño de sangre, ¿verdad? ¿Había otros modos? No sé. Pero yo creo que lo decisivo en el caso soviético fue este ataque permanente, pertinaz, en contra de ese mal ejemplo que era la Revolución Rusa. Sin embargo, resistió a esos ataques. Triunfó en la Segunda Guerra Mundial, su contribución fue decisiva, forma la Unión Soviética, da un enorme espacio de países, Ucrania, etcétera, toda una serie de países incorporados a la Unión Soviética, firma el Pacto de Varsovia y se estabiliza como un poder que contrabalancea el poder norteamericano. Es un logro importante.
pero no pudo resistir el peso de la carrera militar. El gasto militar que Estados Unidos hacía de una manera brutal y que Rusia tenía que seguirle el paso porque tenía que desarrollar su sistema de defensa, a la larga fue debilitando el curso de la revolución. Y finalmente esa revolución terminó desmoralizada porque no podía sostener las políticas sociales de los inicios, desfinanciada y sobre todo con una estructura muy rígida, económicamente hablando, que no pudo asimilar el impacto de la tercera revolución tecnológica industrial. O sea, la revolución de la microelectrónica, de los microchips, de las computadoras, de todo ese mundo, la robotización, todo ese mundo que surge a finales de los 50, principios de los 60, arrasó con la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque ellos tenían el esquema la planificación ultra centralizada, que les impedía absorber esa tecnología y utilizarla en sus propias instalaciones industriales y fabriles. Este fue el gravísimo problema que ellos tenían. ¿Qué decían ellos para defenderse de alguna de estas críticas? Nosotros no podemos adoptar la estrategia de la especialización flexible que adoptan los capitalistas, porque ellos no se preocupan por la distribución igualitaria de los productos en el mercado. Esto me lo dijo una vez un ruso que vino a dar una de las charlas en México, ¿verdad? Entonces me muestra una lapicera Bic y me dijo, ¿usted sabe lo que significa para nosotros lanzar esto al mercado? Y dije, no sé. Bueno, mire, la Unión Soviética tenía en ese momento 220 millones de habitantes. Nosotros producimos para todos, a diferencia de una empresa capitalista que produce para su target en su mercado, clase media alta, blanca, etcétera, en Estados Unidos, nosotros producimos para los 220 millones. Y tenemos un país que, porque la oferta de bienes es escasa, el nivel de ahorro de los trabajadores y la población en general es muy alto. No porque sea alto en términos comparativos con Estados Unidos, es bajo, pero todos mal que mal tienen su vivienda, todos mal que mal tienen su alimentación, en general con costos ridículos, todos mal que mal tienen su calefacción asegurada a un costo nimio. Y entonces resulta que hay una paradoja, es una economía, ¿no es cierto?, de gente pobre, pero con capacidad adquisitiva muy grande, porque la vida es muy barata. Entonces, lanzar esto implicó, porque ese fue el ejemplo, nosotros tuvimos que asegurarnos, por ejemplo, un cálculo que hicimos fue de que al haber esa capacidad de ahorro ociosa, los rusos obrarían como obraban siempre. Cada ruso salía a la calle, me decía este hombre, con una bolsita, porque pasaba por una tienda y compraba lo que se vendiera. O sea, ¿qué vendía la tienda hoy? No sé, marcadores ¿cómo se llama? Plumones. Dame 10 plumones, ¿verdad? Al día siguiente pasaba por otra tienda que vendía camisetas. Me compro todas las que puedo. Tenían que imponer restricciones porque la gente podía comprar 20 camisetas. Entonces, calculamos nosotros que con 220 millones, cuando lanzáramos las BIC, iba a haber por lo menos que tener que aportar al consumo 2.200 millones de lapiceritas de esto. El plástico, hay que conseguir el plástico suficiente para 2.200 millones de lapiceras BIC, el plástico para el capuchón, la tinta para poner, y después no es que la vas a tirar así, tenés que ponerlas en cajas, y para controlar la producción en cajas de A10. ¿Cuántos millones de cajas de cartón necesitas? Hay que sacar el papel y además garantizar, ¿verdad?, que para nosotros es un principio muy importante, de que eso lo vendés en Moscú, lo vendés en San Petersburgo, pero también lo vendés en Vladivostok, allá en el extremo de Siberia. Hay que llevarlo porque sería un caso de criminal discriminación, decir, los de Moscú tienen esta lapicera, los otros escriben como pueden. Entonces, digamos, esa era la rigidez.
Una rigidez que tenía que ver con una preocupación obsesiva por la que los bienes llegaran a todos. Pero eso evidentemente le quitaba la flexibilidad que tiene el mercado capitalista, el productor capitalista, que produce para su ganancia, no le interesa la distribución, ¿verdad? Entonces no pudieron absorber eso. Al no poder absorber esa tecnología, la Unión Soviética no puede entrar en el mundo, en la economía contemporánea. Y crece el descontento, y para colmo viene la puntilla final, la gran ofensiva final, que la produce, digamos, el papado de Juan Pablo II, ¿verdad? Junto con Ronald Reagan y Margaret Thatcher, que forman un fenomenal triángulo, un tridente conservador, ultraconservador, agresivo, ¿no es cierto? Esto es un mate para mí, bueno, gracias. Que termina por provocar el derrumbe primero de los países de la periferia soviética, Alemania principalmente, luego Polonia, finalmente se viene todo aquello abajo. Era insostenible ese esquema. La Unión Soviética hubiera requerido tener otra economía, ¿no es cierto? Y evidentemente no la podía armar. Entonces, ahí uno puede decir, bueno, es una combinación de fracaso y derrota. Pero es muy importante tener en cuenta eso, ¿verdad? Pero, del lado de los éxitos, yo digo, la Unión Soviética o la Revolución Rusa llega a un país con la mayor tasa de analfabetismo de Europa a inicios del siglo XX. Prácticamente 10% de las mujeres sabían leer y escribir, 90% de las mujeres no sabían nada de leer y escribir. Y en menos de 20 años se arma un establishment académico y científico internacional. Entonces, haber erradicado el analfabetismo, haber integrado a la mujer a las actividades económicas, haber sacado a las mujeres de la casa de su rol tradicional, haber derrotado el fascismo, un factor fundamental para ello, y haber tomado la delantera en la carrera espacial. Digo, son logros que no pueden ser pasados por alto fácilmente. Creo que sería una distorsión brutal no tener en cuenta esos logros. Pero, evidentemente, la guerra de las galaxias de Ronald Reagan, en donde exacerba el gasto militar de una manera fenomenal, unido, digamos, a la pérdida de la identidad popular con el proyecto socialista y comunista, viendo que la nomenclatura, los grupos dirigentes se separan de las condiciones del pueblo, ¿verdad? Hizo que eso se derrumbara, esa gran revolución se derrumbara al comienzo de los 90 sin que se disparase un solo tiro. Un caso extraordinario, ¿verdad? Y esa revolución, mientras duró, sirvió de contrapeso a los afanes imperialistas de Estados Unidos. Cuando aquel mundo se viene abajo, en Estados Unidos se produjo una especie de oleada, una oleada de entusiasmo. Y no faltaron los que dijeron, bueno, desaparecida la Unión Soviética, lo que se viene ahora es el nuevo siglo americano. Crean muchos tanques de pensamiento para diseñar el mundo que se venía. Clinton en eso, Bill Clinton, ¿no? Presidente, ayuda a la creación de muchas de esos tanques de pensamiento. Uno de ellos, muy importante, se llamó precisamente así la fundación del nuevo siglo americano, pensando de que ya Estados Unidos dominaría para siempre una vez desaparecida la Unión Soviética. Bueno, el análisis resultó ser equivocado, porque desapareció la Unión Soviética, pero Rusia no desapareció. Rusia siguió. Rusia había sido una gran potencia en el universo europeo, ¿verdad? Desde mediados del siglo XVIII, y cuando se cae la Unión Soviética, Rusia no desaparece, queda como heredera de la Unión Soviética, por eso tiene su puesto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ¿verdad? Y tras un eclipse transitorio, Rusia reapareció con mucha fuerza en la arena mundial, de la mano de Vladimir Putin. Entonces, evidentemente que esa revolución pasó por todos estos avatares,
se derrumbó, cumplió un papel importante en la historia. Yo creo, y aquí me puedo equivocar, es una opinión, pero que el balance en términos generales es positivo, lo cual no quita todo lo malo. Positivo quiere decir que los aportes positivos son superiores a los negativos. Y creo que de ahí podemos extraer unas pocas lecciones, que se las paso a resumir ahora, antes que venga la orquesta sinfónica y nos termine obligando a cantar, no sé, la marcha de San Lorenzo o algo así. ¿Cuáles son las lecciones? ¿Cuáles son las lecciones que uno extrae de la experiencia de la Revolución Rusa? Yo diría que hay algunas que son las siguientes. En primer lugar, cualquier proyecto político, aún los de naturaleza reformista, desatarán en nuestros países, como pasó allá en Rusia, la más violenta respuesta de las fuerzas sociales de la sociedad burguesa. O sea, no hace falta que te embarques en un camino revolucionario para que las fuerzas del orden, del establishment, te ataquen con una virulencia total y estén dispuestas a cualquier cosa. La experiencia argentina de los últimos años, ¿verdad?, claramente demuestra eso. El kirchnerismo no tenía un proyecto revolucionario, socialista para la Argentina. El proyecto era lo que se llamaba un capitalismo serio, un capitalismo racional. Sin embargo, fíjense en la ofensiva que se produjo a consecuencia de esto. Primera cuestión. Segunda cuestión. Sería fatal, en función de lo que fue la experiencia rusa, creer que alguna vez la derecha va a ser una oposición leal. La derecha jamás va a ser una oposición leal. Con esto quiero decir que la derecha, en sus genes, en su ADN, tiene la conspiración como uno de sus elementos definitorios, ¿no? Hola, 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 hola. Hola, hola, ahí sí, ahí está bien, está bien. O sea, la derecha tiene ese gene ahí, digamos, y lo hemos visto en todos los países. Y además, no es que lo descubrimos nosotros hoy, lo descubrió alguien que sabía bastante de política, por no decir mucho. Nicolás Maquiavelo. ¿Qué dice Nicolás Maquiavelo en El Príncipe? Dice que por más que un príncipe, o un gobernante, usando el lenguaje de hoy, ¿no es cierto?, le haga concesiones a lo que él llamaba los magnates, que serían las clases dominantes, los ricos de su tiempo, por más concesiones que le haga, esos sectores estarán permanentemente conspirando contra su gobierno, porque lo considerarán siempre un intruso que se entromete en sus negocios. De manera tal que hagan concesiones a la derecha y el resultado va a ser inevitablemente que la derecha va a tratar de tumbar al gobierno del cual recibió concesiones. Ejemplo contemporáneo, Brasil hoy. Si cometió un error Lula, ese error fueron las concesiones que se le realizó a la oligarquía financiera, a los industriales de San Pablo y a las oligarquías mediáticas. Segundo error, ¿verdad? Segundo, enseñanza. Tercero, todo proceso de cuestionamiento al capitalismo origina una respuesta internacional. El capitalismo es un sistema internacional. Un ataque al capitalismo en cualquiera de sus ciudadelas nacionales provoca irremisiblemente una respuesta de carácter continental o internacional. Veamos, ¿qué tiene que hacer Estados Unidos entrometiéndose en Chile ante un proceso de desarrollo nacional? ¿Qué tiene que hacer Estados Unidos y sus aliados europeos, no solo Estados Unidos, aliados europeos, en contra del gobierno de Chávez o de Nicolás Maduro? ¿Qué tiene que hacer ahí? Bueno, es que el capitalismo es un sistema internacional. Reacciona ante una infección que se produce en el cuerpo social en un determinado país, Venezuela, Chile, Cuba, Granada, una pequeña islita un poco más grande que la ciudad de Buenos Aires, y la respuesta es una respuesta brutal que viene de parte de Estados Unidos. O sea, ante una lucha nacional anticapitalista hay que prepararse para enfrentar a todas las fuerzas del capitalismo mundial. Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional,
¿no es cierto? Mismo las Naciones Unidas, la OEA en el caso de América Latina, los grandes grupos empresariales, la gran prensa hegemónica mundial, todo eso, por más que sea un país pequeño y que quiera hacer un avance modesto, no importa. La respuesta va a ser siempre una respuesta global, coordinada inevitablemente por Estados Unidos, ¿verdad? Cuarta lección, fundamental es la existencia de un partido revolucionario en todos estos procesos. Un partido revolucionario es un componente fundamental de la viabilidad de estos procesos de cambio y transformación. ¿Qué quiero decir con esto? Un partido revolucionario que tenga como misión algo que no se hizo prácticamente en ningún país de América Latina en la época de estos gobiernos progresistas. La función educativa, la función de socialización política. El Che decía, el capitalismo nos combate con sus armas, pero también con sus ideas. Dice, y lleva 500 años sembrando sus ideas en la población. Entonces, la respuesta natural, entre comillas, de las sociedades ante un proyecto de carácter socialista que diga que la economía debe ser administrada no en función del lucro, sino en función de la satisfacción de las necesidades de la población, preservando a la madre tierra, es de que ese sistema es inviable, que es una utopía, que eso no existe, y que el capitalismo es la única forma de organizar la vida económica y social. Eso te dicen. ¿Pero por qué? Bueno, porque llevan 500 años inculcándole eso a la gente. 500 años, imagínense. Y además con teorías psicologistas también. Qué sé yo, algunos de ustedes las habrán leído. Te dicen, bueno, a ver, ¿cuál es la primera reacción de los niños de 1 o 2 años? Bueno, arrebatar un juguete al otro, es mío, y no compartirlo. La solidaridad es un producto artificial. Lo natural es el egoísmo que se ve en la especie animal, que se pelean por su territorio y se matan entre sí. Digo, todo esto caló muy profundamente, ¿verdad? Ante la ausencia de un partido político que conduzca el proceso y cumpla no solamente la misión de organizar el campo popular, sin lo cual no hay proyecto reformista que sea viable. Pregúntense, ¿por qué cayó Dilma y por qué no cae Maduro? Si la situación económica que enfrenta Maduro es muchísimo más grave que la que enfrentaba Dilma en Brasil. Todos los factores son iguales salvo uno. Maduro salía al balcón del Palacio de Miraflores y había 1 millón de tipos ahí. Dilma salía al balcón del Palacio del Plan Alto, estaba el jardinero, nada más. Entonces Dilma fue víctima del engranaje institucional, pseudo-legal del Estado burgués. Y el Estado burgués, hay que reconocerlo, un Estado de clase que nunca va a funcionar en la dirección de los procesos de cambio. Un Estado de clase funciona para perpetuar la situación de dominación de clase preexistente. Entonces, si no tiene la gente en la calle, la dinámica institucional del Estado liquida cualquier gobierno progresista. Y entonces, Maduro la tenía, Dilma no la tenía. Maduro sigue en el poder y Dilma está en su casa tejiendo escarpines para los nietos. Ahora, esta es la diferencia. Esto nos lleva a otra enseñanza, y es que hubo una excesiva confianza en todos los gobiernos progresistas de América Latina, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina, Frente Amplio en Uruguay, ¿qué más? Bueno, todos los que tuvieron esos gobiernos, Paraguay con Lugo, de confiar en que la expansión del consumo popular y la inclusión social de los sectores subalternos que habían sido oprimidos históricamente produciría lealtad política. Que el famoso boom del consumo que decía Cristina, cuyos efectos se ven todavía hoy, por eso la crisis del macrismo no es tan evidente, porque todavía venimos de una inercia, ¿verdad?, que en ciertos sectores les permite mantener un nivel de vida que no tiene que ver con la realidad económica. No es así el caso de los sectores populares, más desamparados, pero las capas medias todavía están gozando del colchón que acumularon en 12 años de kirchnerismo, pero la ingenuidad de pensar de que con esa expansión del consumo se fomentaría la lealtad política hacia el proceso progresista, y no es así. Lo que se verificó
en todos estos países, sin excepción, es que una parte de los sectores promovidos e incluidos se rebelaron en contra de sus benefactores. Lo que yo acuñé una expresión un poco polémica, que es la revuelta de los incluidos. Los incluidos, en lugar de apoyar a los que los incluyeron, le vuelven la espalda y votan en contra. En Argentina, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, en El Salvador, mismo en Nicaragua, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, por una cuestión muy simple. Porque ante la falta de educación política, la incorporación al consumo crea en esos sectores populares la ilusión de que ya son clase media. Y por lo tanto, así como tienden a imitar los modelos de consumo, de indumentaria, el estilo de vida de las clases medias, como ellos la ven, también imitan su comportamiento político y adoptan sus valores. Es decir, yo tengo una cierta experiencia, no diré que es tan amplia, pero considerable, recorriendo el conurbano bonaerense, sobre todo el sur. Estoy, como les decía, en la Universidad de Avellaneda, y un poco yendo por ahí, Lanús, Florencio Varela, etc. Yo anticipé la derrota de Scioli prácticamente un mes antes, y a despecho de todas las encuestas que decían todo lo contrario. Entre ellos la de mi amigo Artemio López, que garantizaba una victoria apabullante, ¿verdad? ¿Y por qué lo hice? Bueno, porque yo iba a barriadas muy humildes, a villas de emergencia en esas zonas, ¿verdad? Y me encontraba con gente que me decía, bueno, Cristina sí me dio la asignación universal y esto, etcétera, pero yo sigo siendo pobre. Y yo quiero trabajo genuino, y yo quiero que en lugar de tener que recibir esa asignación, que me la da un puntero, al cual después le tengo que yo por abajo de la mesa darle una parte, porque si no, no me la da. Le digo textualmente lo que tengo por ahí registrado. Yo quiero trabajo genuino. Y con Macri va a venir inversión y va a venir trabajo genuino. O sea, ese discurso penetró profundamente en las capas populares más atrasadas, más oprimidas, más explotadas de la Argentina, y también de Bolivia, y también de Venezuela y de otra parte. Unido a la confusión ideológica. Una confusión ideológica que, por ejemplo, se ve en esto. Creer que Cristina quería perpetuarse en el poder, un tercer mandato, un escándalo. Pero cuando la Merkel va por el cuarto mandato, está todo bien, es una estadista. El canalla es Evo, que quiere un cuarto mandato. Merkel, en cambio, en Alemania, es una gran estadista que merece ser ratificada en el cargo porque ha aprendido y su pueblo así lo dispone. Pero en Bolivia no, es un dictador en potencia, hay que acabar con él. ¿Se dan cuenta? O sea, penetración de esos valores, que yo los llamo el vulgo republicanismo, porque no tiene que ver con el republicanismo, una versión berreta, chafa, de lo peor, de la tradición republicana, que es muy rescatable, pero eso penetró muy profundamente en las clases y capas populares. Entonces, expansión de consumo, imitación de las formas de consumo de clase media en acceso a ciertos bienes, pero también a la cabeza política de la clase media. Y entonces uno encuentra discursos, ¿no es cierto?, en contra de los pobres que reciben planes por otros pobres que reciben planes, pero que ya se siente que son otra cosa. Se siente, pero no lo son, ¿verdad? Pero se siente. Y la conducta política tiene menos que ver con lo que uno es que con lo que uno imagina que es. Se imaginaban clase media, entonces votamos como la clase media. Caso extremo, me tocó verlo a mí, una anécdota que por ahí la habrán visto porque la he repetido en muchos lugares y por ahí está 100 veces en YouTube, no sé, porque alguien me dijo que la vio. Yo voy a la campaña electoral de Venezuela como observador en el 2013, ya muerto Chávez, y con unos amigos venezolanos y latinoamericanos recorríamos un poco los actos. Me sorprendía que en todos los actos de Capriles, que era el candidato a la derecha, invariablemente aparecía gente
con algunas indumentarias, lo que ellos llaman la franela, que o sea, lo que sería nosotros para la camiseta, que era claramente roja chavista, ¿no es cierto? Hasta que una vez en un acto, en un lugar muy importante ahí en Caracas, vi muchos de estos tipos. Entonces me animé a encarar a uno de ellos que era el más contumaz, porque tenía el gorro de Chávez, el botón de Chávez, la franela de Chávez, el escudo de Chávez, el nombre de Chávez, todo tenía. Entonces yo me acerco, facilitado por el hecho de que la cultura popular venezolana es muy franca, es muy abierta. Esto yo no lo podía haber hecho en otros países, ¿no es cierto? Pero en Venezuela se podía hacer. Y le digo, oye, pero no estás equivocado, tú, y hablándole medio en caribeño, le digo, ¿qué tú estás haciendo acá? ¿Qué tú estás haciendo acá? Si este acto es de Capriles. El tuyo, el de Maduro, está allá en Katia, le dije algo así. No, pero yo estoy acá, ¿ves ese monolog que está ahí? Sí, le digo, es el de la misión vivienda que creó Chávez para toda la gente que quedó en la calle. Sí, bueno, yo estoy ahí en esa, por eso vengo acá al acto de Capriles. Bueno, pero eso te lo dio Chávez, ¿no es cierto? Claro, mi comandante eterno, el hombre que me sacó a mí. Yo vivía en un cerro, cuando venían las grandes lluvias se caía a la casa, me arrastraba, milagrosamente salvábamos la vida. Nada, no, tengo ahí, y como tengo 4 niños, tengo 3 dormitorios, tengo la sala, tengo la cocina, y por supuesto el comandante nos dio todo eso perfectamente amoblado, con un plasma en cada habitación y todo. Entonces digo, ¿pero y cómo entonces vas a venir acá a votar a Capriles si Chávez te dio todo eso, te sacó del cerro, ahora tenés 3 dormitorios, tenés el plasma, tenés los muebles, todo amoblado, entraste con lo puesto y ya eras dueño, y tienes título? Sí, porque yo pago el 10% de mi sueldo para tener la propiedad a mi nombre. Le digo, ¿por qué vas a votar a Capriles entonces? Bueno, porque Capriles, porque ahora soy clase media y tengo que votar a quien defienda la clase media. Maduro tiene que ocuparse de los que estaban jodidos como yo antes, pero ahora, yo que ya dejé de estar jodido gracias a Chávez, tengo que votar a Capriles, porque él va a defendernos a nosotros, los de clase media ahora. Caso fenomenal. Se me cayó toda la estantería, todos los libros de sociología, todo, se me vino todo encima. Porque era una pirueta absolutamente inesperada, pero que sin embargo demostraba, ¿qué cosa? El fracaso de la educación política. Que no se le dijo, mira, vos ahora tenés este departamento, este piso, como dicen allá en Venezuela, pero esto en cuanto venga a la derecha, imagínate, además estaba en uno de los barrios más lindos de Caracas, te lo van a sacar, te van a dar un patadón, lo van a vender, y eso, ¿qué de pagar el 10% de tu salario? Eso se vende a $150.000 el departamento. ¿Te crees tú que te van a dejar ahí? No, sí, acá, por eso estoy con Capriles. Bueno, ese es el tema. ¿Por qué en el Alto, en Bolivia, una ciudad que no tenía gas, no tenía cloaca, no tenía acceso a agua potable, que no sabían cómo bajar de allá para ir a hacer compras a La Paz, porque el Alto está a 4.000, un poquito más metros, y La Paz está a 3.600, ¿verdad? El Alto está donde está el aeropuerto. Es la segunda o la primera ciudad en este momento de población en Bolivia. Evo arregló todo eso. Les llevó las cloacas, la electricidad, el agua potable. Cruzó todo el valle de La Paz, ¿no es cierto? La Paz es una olla así muy profunda, con un ángulo, una inclinación muy marcada. Lo cruzó de teleféricos, te vas de un lado a otro. A La Paz ahora un teleférico austríaco de última generación, recontra computadorizado, cómodo, aire acondicionado, frío, calor, una maravilla. No hay acá en la Argentina, en Bariloche, ni en Chapelco, nada ni remotamente parecido a eso. Le eligen un alcalde opositora. A Evo, que saca a esa gente que estuvo olvidada durante décadas, por no decir un siglo, porque es un asentamiento más reciente. Bueno, educación política, compañeros, ese es el tema. Bueno, y por último, recordar algo muy importante, que una cosa es el acceso al gobierno y otra cosa es la conquista del poder. El otro día en una entrevista muy interesante, creo que la entrevista que le hizo Chiche Helblum a Cristina, Helblum le pregunta, ¿usted cree que conquistó el poder? Y ella le dijo, no, yo creo que conquistamos el 20-25% del poder, nada más. Bueno, y esa es la gran verdad.
El gobierno te da acceso al aparato de Estado, pero ese aparato de Estado no funciona para el nuevo proyecto anticapitalista, funciona para reforzar el capitalismo, ¿verdad? Y entonces, para conquistar el poder, ¿qué es lo que tenés que hacer? Bueno, una política selectiva de expropiar las bases fundamentales del poder económico y político y mediático tradicional. No te queda de otra. Es la gran lección para el ciclo, para la nueva onda, para el resurgimiento con fuerza del ciclo de izquierda en América Latina, que se va a venir. Puede demorar un poco más. Ahora estamos estancados, tampoco es que nos hemos caído, estamos estancados, ¿no? Lo que dice García Linera, estos son flujos, reflujos, ¿verdad? La lucha de clases no es una flecha ascendente que va hacia el cielo de la sociedad comunista, un avance, un estancamiento, una caída. Va a haber próximamente, y no en muchos años más, un recrudecimiento de este ciclo progresista y de izquierda. Pero ahí yo espero que habremos aprendido algunas lecciones. Primera lección, tener la gente organizada y en la calle. Si no tenemos eso, no hay absolutamente ninguna posibilidad de hacer nada. Segunda lección, tener a la gente concientizada, o sea, educarlas políticamente. La función educativa es absolutamente esencial. Tercera lección, ser absolutamente intransigentes, como han sido los neoliberales en la aplicación de su programa. Así como los neoliberales aplican su programa a rajatabla, nosotros tenemos que aplicar el nuestro. Y un componente fundamental de ese programa es el control y la expropiación, por lo menos parcial, si no se puede todo, del capital financiero. Fundamental. Difícil de hacer a nivel nacional, por eso Chávez siempre hablaba de una coordinación regional. Pero si no se hace algo de eso, si no se pone en caja los grandes sectores económicos oligopólicos de un país como la Argentina, hablemos de los sectores agroexportadores o mineros exportadores, ¿cómo? Esa gente exportaba 70.000 millones de dólares por año promedio a principios de la década, de primera década del siglo, y el Estado se quedaba sin un peso, no captaba nada de eso. Esto es una estupidez, lo creo. Tenemos que apropiarnos de esa renta generada acá, se le da a los productores lo que les corresponde, pero no las ganancias absolutamente fenomenales que originaron esta enorme fuga de capitales. La Argentina tiene mucho más capitales fugados que el monto de la deuda externa en su momento más elevado, antes del kirchnerismo, ¿verdad? O sea, esa expropiación es inevitable, ese control es inevitable, ese sometimiento es inevitable. Y lo otro fundamental, en donde no hay que tener absolutamente la menor ilusión y la menor condescendencia, es en la socialización de los medios, de la estructura mediática. No hay democracia posible con un sistema mediático al servicio del capital y como fuente de ganancias. No hay posibilidad. Por eso una de las primeras medidas que toma Macri es la derogación parcial de la ley de medios y sacar Telesur del aire. Es muy congruente, fue muy inteligente esa política. Porque ellos saben muy bien que quien controla los medios controla la cabeza de la gente, y quien controla la cabeza de la gente la controla políticamente. Entonces ahí hay que, en esta nueva etapa, no hacer ninguna concesión. Se quedarán algunos medios privados, pero introduciendo una legislación muy restrictiva. Por ejemplo, como se hizo en Ecuador, en donde la ley de comunicaciones del presidente Correa sancionaba duramente a los medios de prensa que decían falsedades, cosa que se puede probar, ¿verdad? Hay un estallido de violencia no sé dónde, porque resulta no había nada. Se produjo un temblor grado 7 en la provincia allá amazónica, no había nada, tal cosa. Y obligar, digamos, a los medios a hacerse cargo de las noticias falaces que publican. Y esos tienen que ser multados y con multas muy, muy graves. Por eso, Lasso, que fue el candidato que fue derrotado por Lenín Moreno y que nunca reconoció la derrota, cuando Lenín Moreno asume la presidencia el 24 de mayo pasado, le eleva un pliego de 10 condiciones a Moreno, diciéndole, mire, para pacificar el país hay que hacer lo siguiente.
Y entre las 10 cosas que señala, una de las primeras es derogación de la ley de comunicaciones del presidente Rafael Correa. Ellos saben que el poder mediático hoy es un poder absolutamente fundamental y que si eso queda en manos privadas, no hay democracia posible, porque la democracia supone un régimen en donde hay libertad de información y que la información llega a todos y que la información además tiene que ser genuina, verificable. No pueden decirse las mentiras que a diario dice la prensa. Señor, usted dice que el presidente, ¿no es cierto?, no está involucrado en los Panama Papers y acá está la información que demuestra decir esto es ilegal y por lo tanto usted va a tener que admitir una durísima sanción económica, porque se acabaron las mentiras. No se puede seguir mintiendo impunemente como miente a diario la prensa hegemónica en toda América Latina. ¿Verdad? Entonces, yo creo que estas son las lecciones importantes, derivadas de la experiencia de la Revolución Rusa y de los años recientes de América Latina. Confiados además en que, bueno, va a haber un reverdecimiento de este ciclo, porque el capitalismo, los problemas que tiene, no los puede resolver. Digo, si no resolvieron el problema de la pobreza en Estados Unidos, ¿ustedes creen que la van a resolver acá? Si en este momento un presidente como Temer está proponiendo una ley de jubilación, una reforma a la ley de pensiones, como le llaman en Brasil, que implica que para uno ser beneficiado con una pensión, una jubilación, tiene que demostrar 49 años de aportes jubilatorios, 49 años de aportes jubilatorios, en un país que tiene regiones donde la esperanza de vida es de 62, 63 años. Quiere decir que un chico tiene que empezar a los 13 años a trabajar, a acumular, o sea, trabajo en blanco, que en Brasil no existe, pero digo, en algunos lados, 49 años y ahí después 2 años antes de la muerte le dan una pensioncita para pagar el cajón, la flor, el funeral y nada más. ¿Ustedes creen que eso no va a generar una réplica, una respuesta reactiva muy fuerte en toda la región? Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Y el imperio lo sabe y está muy preocupado. Por eso la derecha está muy urgida. Tiene que consolidar, ganar el terreno lo antes posible, porque saben que lo que se viene es una reacción. No es que nos van a hacer retroceder mucho, no pueden. Por ejemplo, acá va a ser muy difícil, porque va a haber mucha lucha. En Brasil ya está siendo difícil, ¿verdad? Está siendo difícil ya en Brasil. Pero creo que hay que prepararse para esas grandes luchas, teniendo en cuenta todas estas lecciones que me parecen son importantes. Bueno, nada más, gracias por escucharme y tenemos unos minutitos todavía, podemos tal vez evacuar alguna cosa. Bueno, abrimos ahora para que le pregunten a Tilio si le quedó alguna duda. Tenemos todavía unos minutitos, como dijo, así que nada, si quieren sacarse alguna duda o preguntar al respecto, abrimos ese espacio. Adelante. Vos querías preguntar algo. Habla fuerte porque... Mencionó el tema de la muerte de Chávez. Sí. Yo lo había escuchado hace 2 años y estaba investigando y ahora lo afirmó, digamos. Más categóricamente que antes. Sí, que... Mira, el imperialismo se propuso eliminar a casi todos los líderes de izquierda de América Latina. Fíjate que curiosamente, Dilma, Lula, Cristina, Lugo, me falta uno, no sé quién es hay uno que me falta, tuvieron súbitamente problemas tumorales en la zona alta, como le llaman los médicos, o sea, garganta hasta la base del cráneo. ¿Cómo es posible eso? Es muy fácil. O sea, una buena operación, ya gracias, una buena operación de inteligencia introduce en algunos micrófonos de los medios más adictos al gobierno de izquierda, algunas partículas radioactivas
que pueden estar en estado latente, pero que cuando el periodista que no sabe lo que tiene acá adentro, lo ve al presidente, el presidente lo conoce, sabe que es amigo, que es del palo, ¿no es cierto? Presidente, ¿qué opina? Presidenta, tal cosa. Le pone el micrófono acá. Y hay un criminal que está en la sala, a 15 o 20 metros, simplemente teclea un código con un teléfono celular y esas partículas se activan y empiezan a emitir una radiación, microradiación, pero cuando se la haces todos los días durante un tiempo, al cabo de un tiempo, de producir un tumor. Porque lo contrario sería pensar en una verdadera revolución, ya no de la ciencia médica, sino de la especie humana, que el cáncer se ha convertido en una enfermedad contagiosa, que afecta sobre todo a líderes de izquierda. Bien. Somos tontos, pero no tanto, ¿no es cierto?, como para pensar eso. El caso de Chávez, ellos aplicaron eso, no funcionó mucho, ¿verdad? Pero los avances de la biotecnología hoy te permiten producir células, nanocélulas, que combinadas de diferente manera pueden producir una reacción descontrolada en cadena, lo que significa una metástasis. Hoy en día, por ejemplo, yo te digo, esto surgió porque estuve casi 3 horas, tuve un seminario en la mañana en el laboratorio de biotecnología de La Habana, que es uno de los más avanzados del mundo. Ellos han trabajado muy bien esta temática. Entonces, ellos no lo dijeron. Entonces hicieron toda una exhibición de cómo trabaja la nanobiotecnología, lo que es la nanocélula, las diferentes formas de combinarla, etc. Y dijeron de que hay determinadas formas de combinación que producen, que son inherentemente inestables y que por lo tanto tienden rápidamente a propagarse. Y para eso no es que necesitas inyectar a la persona ni nada, sino simplemente te basta una microgota, ni siquiera una gota, una microgota en un vaso de agua, en una taza de café, en un caldo. Si es líquido, mejor, funciona mejor. ¿Qué hace esa nanocélula? Se introduce en el organismo humano y como tiene una característica eminentemente expansiva, recorre todo el sistema inmunológico hasta que encuentra un punto débil. Allí se afianza y a partir de ahí empieza a expandirse, ¿verdad? En el caso de Chávez se estableció en la ingle. Cáncer de ingle son, pero bueno. Y a partir de ahí ese cáncer se desarrolló, no hubo manera de pararlo. Es imparable. Hubo 6 estudios que se hicieron de los tejidos cancerosos del presidente Hugo Chávez, que se enviaron a otros tantos centros de altísima calidad y de excelencia en materia oncológica a nivel mundial, bajo condiciones de anonimato. O sea, no era que el gobierno de Venezuela, sino que, no sé, José Pérez mandaba al Instituto Carolingia de Suecia una muestra. Otro médico, con la colaboración de médicos amigos de todo el mundo, mandaba otra muestra al Instituto Avanzado de Oncología de Tokio, otros a los Estados Unidos, a Houston, 6, ¿verdad? El dictamen de los 6 institutos fue primero que era un tipo de cáncer rarísimo, prácticamente nunca había visto un cáncer de esa naturaleza, pero uno de los institutos, no sé cuál, por eso no quiero dar el nombre, dijo taxativamente, no solamente es un cáncer raro, sino que es un cáncer de laboratorio. Esto fue producido, esto es un producto, no es un producto natural del cuerpo humano, sino es un producto artificial. Es un cáncer de laboratorio. Y eso fue lo que pasó con Chávez. Por eso varios de los edecanes de su entorno están hoy en Estados Unidos, exiliados con protección de identidad. Algunos de ellos, o todos ellos, se combinaron para introducirle esa gotita, en un caso o en varios, y temiendo ser descubiertos, están exiliados con protección de identidad en los Estados Unidos. O sea, a Chávez lo mataron, no te quepa ninguna duda. Y a Cristina la intentaron matar, a Lula también, a Dilma también, a Fernando Lugo también. Hay uno que se me escapa más de Evo. ¿Quién? Y ahora probablemente Evo. Probablemente Evo. Esa laringitis de Evo, digamos, puede ser, no sé, no lo estoy afirmando, pero digo, sospechoso, ¿no es cierto?
también en la zona alta. Entonces, el imperio en ese sentido no se va a detener ante los riesgos de que lo descubran como asesino ni nada de eso. Ellos tienen que parar este proceso, porque Estados Unidos ya, según sus principales intelectuales... Si mató a su propio presidente con Kennedy. ¿Perdón? Si mató a Kennedy... Por eso, si mató a Kennedy, ¿por qué no va a matar, digamos, a alguno de estos líderes? Sobre todo, además, cuando ahora hay conciencia de un poco lo que está en ese libro mío, América Latina, en la geopolítica del imperialismo. En Estados Unidos hoy la discusión seria, no la de que te dan, digamos, las berretadas que reproducen los medios acá, pero los grandes estrategas del imperio ya te diagnostican que empezó la fase de decadencia lenta del imperio americano. Esto te lo decía Brzezinski, murió hace poco Brzezinski, pero te lo decía Brzezinski. Te lo dicen algunos de los autores más pesados de Estados Unidos, que te dicen entonces de que tenemos 30 años de guerras a futuro para mantener la situación en la cual nos encontramos hoy, porque va a ser muy difícil mantenernos, ¿verdad? Entonces, y una de las cosas fundamentales para mantener es América Latina, bajo control. ¿Qué más? A ver. Una pregunta. Hoy había hablado sobre que estamos siendo gobernados por una política capitalista hace como 500 años. ¿Cómo se podría llegar a hacer todo lo contrario? ¿Hacer todo el...? Hacer lo contrario. Mirá, y hacer lo contrario tendría que hacerse, por ejemplo, hacer que los gobiernos de izquierda, que todavía quedan en la región, los gobiernos progresistas, tomen en serio la cuestión de la batalla de ideas, que estén dispuestos a pelearse para hacer posible esa batalla, que quiere decir que tenés que pelearte con los grandes medios. Ahora, te cuesta mucho, porque no solamente tenés que pelearte, tenés que ir a un medio alternativo. Y tenés que tener un medio que sea capaz de llegar a las grandes masas, que es el otro problema. La tradición de la izquierda es una tradición demasiado intelectualista, ¿verdad? Vos pensás, por ejemplo, que uno de los instrumentos más importantes para dar la batalla de ideas en la Argentina fue Carta Abierta. Ahora, lo que yo digo, los amigos de Carta Abierta, se lo he hablado 20 veces con Horacio González y con Rodolfo Amau y la gente que eran los dinamizadores de Carta Abierta. Carta Abierta eran excelentes textos para una discusión de un seminario de doctorado en filosofía política. Pero para la gente común y corriente no entendía absolutamente nada de qué trataba, cuál era la tesis, qué querían decir, porque eran textos muy alambicados, muy profundos. Yo no estoy menoscabando la capacidad de comprensión del hombre y la mujer común de América Latina en la Argentina. Pero sí estoy cuestionando que una persona que tiene, como la mayoría de los sectores populares, educación primaria incompleta, pueda leer un texto de ese tipo y entender algo. Al cabo del primer párrafo lo abandonan. Era la crítica que hacía también João Pedro Stedile, de los Sin Tierra de Brasil, en contra de los documentos del PT. Él me dijo a mí, yo lo entrevisté una vez, una larga entrevista, que apareció en una revista, en la Socialist Register, una revista marxista norteamericana de muy buen nivel, y en esa entrevista él se queja de los documentos del PT y dice, son documentos que no se los puede entregar a los campesinos, porque no llegan a entender siquiera si están escritos en portugués o en otro idioma. ¿Te das cuenta? Entonces así tenés que hacer esa batalla. Tenés que tener comunicadores sociales eficientes, que sean además entretenidos. La comunicación, digamos, de los sectores de izquierda o progresista no puede ser una letanía aburrida, monótona. Y no siempre le tenés que dar educación política, tenés que combinar eso con entretenimiento. Si no, estás perdido. Eso fue alguno de los errores que al principio se cometieron en los primeros años de la Revolución Cubana, con un afán muy grande de educar políticamente a la población. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, la televisión, los domingos a la mañana, la televisión cubana, se sentaba un tipo y te leía, eso, 10 páginas de la crítica de Lenin a Hegel, los cuadernos filosóficos. En el mundo del Caribe eso, digamos, pero imagínate vos. Entonces tenés que combinar entretenimiento. Tenés que tener entretenimiento, tenés que tener algunas telenovelas, buscar las cuales, hacerlas hacer. Hay un buen cine progresista en América Latina. Tenés que tener análisis político, tener una función educativa permanente, no solo los medios, las escuelas. Los programas de las escuelas hay que revisarlos, son programas anacrónicos. Los programas de formación militar,
fundamentales tenés que revisar. Evo en Bolivia creó la escuela antiimperialista para las Fuerzas Armadas. Yo fui el que inauguró ese curso, ¿verdad?, el año pasado, en la escuela antiimperialista y en Santa Cruz de la Sierra. Bueno, debo decir que la mayoría de los militares bolivianos son simpatizantes del imperialismo norteamericano, al que nos llaman por ese nombre. ¿Pero qué me decían a mí? Profesor, las mejores armas son de Estados Unidos, los mejores aviones son de Estados Unidos, los buzos antiflamas son de Estados Unidos, los mejores, qué sé yo, fusiles a repetición son de Estados Unidos. Yo decía, no, hay otros tan buenos producidos por los rusos, por los chinos, por los iraníes, por los pakistaníes, por los indios. Nada, esas son materiales, no conocían ni siquiera. Le digo, pero lean las revistas militares norteamericanas donde dicen que todavía hoy, después de 70 años de su creación, el fusil de asalto más eficiente del mundo es el Kalashnikov soviético. ¿Lo dicen ellos o no lo dice Atilio Borón? No, pero esas armas son superiores, además son las que tienen los chilenos. Y ahí fue cuando me dejaron la pelota picando, con el arquero caído en el área chica, y fue una volea fenomenal. Y le dije, ¿así que la tienen los chilenos? Sí, claro, la tienen los chilenos, por eso la tenemos que tomar. Pero ¿ustedes creen que en caso de un enfrentamiento militar entre Bolivia y Chile, Estados Unidos le va a dar armas a ustedes igual que se la da a los chilenos? Digo, por no sean ingenuos. Ustedes perdieron el litoral marítimo en 1879 porque Gran Bretaña se puso del lado chileno, si no hubieran ganado la guerra. Bueno, si hay una guerra ahora, ¿verdad?, Estados Unidos a ustedes no le van a dar ni una pistola, ni un cartucho, ni una bala, no le van a dar nada. No, pero no puede ser, pero seguro. Esto es un tema geopolítico, no es un tema de simpatía, antipatía. En el proyecto geopolítico americano figura apropiarse del mineral de litio de Bolivia. Que el mineral de litio de Bolivia va a ser tan importante en este siglo como fue el petróleo en el siglo pasado. ¿Ustedes creen que se lo van a dejar ustedes? Pero por favor, no pueden ser tan ingenuos. Entonces, educación política también en las Fuerzas Armadas. O sea, un proyecto integral de educación. ¿Te das cuenta? Y reforzar eso con publicaciones, un poco lo que hizo Chávez. Por eso el chavismo todavía está vivo. Chávez los inundó con libros, panfletos, folletos, programas, inventó la Radio del Sur y Telesur, el Correo del Orinoco, digo, dando una gran batalla de ideas. Eso no lo hicimos acá en Argentina. 678 no servía para eso. 678 era como ir a pescar en el lago de tu casa. Estaban ahí los peces, los agarraban. No agarraban ni uno de afuera. No convencías a nadie que no fuera ultra cripto kirchnerista de hueso colorado. Entonces no sirve. Digo, con mucho respeto, porque había muy buenos periodistas, ahí la mayoría son amigos míos, empezando por Nora Beira, siguiendo por Sandra Russo, el chico Darío, ¿cómo se llama? El más jovencito, Dante Palma, Eduardo Moca, son todos amigos. Pero era cazar en el jardín zoológico y no agarrar a nadie afuera. Entonces, y además no podés librar la batalla contra Clarín y contra el oligopolio de Clarín haciendo un anticlarín. No te sale. Tenés que hacer otra cosa. Apelar a una imaginación, hacer otra cosa. No se combate a Clarín, las mentiras de Clarín, con un anticlarín. Necesitas hacer otra cosa. Y ahí es lo que no pudimos hacer. No hubo apoyo oficial, no hubo comprensión. Desgraciadamente no hubo comprensión. Yo creo que el tema de comunicaciones fue una de las grandes fallas del gobierno kirchnerista, ¿no es cierto? Página 12 no alcanza para eso, ni siquiera hubo apoyo para Página 12. Yo digo, estoy en Página desde que se fundó, en 1987. Hubo un poquito más de apoyo en los años de Cristina, pero no el apoyo que se necesitaba para salir un diario, no de 32 páginas, un diario que tuviera por lo menos 64 páginas diarias, contratando además un ejército de escritores que estuvieran machacando todos los días y teniendo radios que pudieran colaborar y apoyando con la ley de medios, con esas radios, para que fueran voceros de todas estas nuevas expresiones políticas, ¿verdad? Pero la ley de medios terminó liquidando las radios populares, porque te obligaba a tener personal contratado en blanco. Vos no podías ser el locutor del programa, tenías que ser un locutor profesional, trabajando 8 horas al día. Y los domingos y sábados tenías que darle franco. Digo,
buena parte de las radios comunitarias, por lo menos hablo por la provincia de Buenos Aires, del interior de la provincia de Buenos Aires, que eran radios progresistas, fueron compradas por Clarín, porque tenían que cerrar, porque eran radios que hacían los vecinos. Entonces dijeron, bueno, para seguir tenés que tener un locutor cada 8 horas, un operador cada 8 horas, tenés que tener antenas de tal potencia. Y la ley no les daba un peso. Rebúsquensela. No, ahí tendría que haber habido un cuantioso aporte financiero para bancar el tercio de radios comunitarias y populares y televisiones populares. No lo hubo. Errores nuestros, ¿verdad? Bueno, gente, yo me tengo que ir porque tengo que seguir la hora en Santo Tomé, acá con los vecinos de Santo Tomé que quieren que le hable de la geopolítica. Así que les agradezco que hayan escuchado, la paciencia que tuvieron y bueno, no bajen los... Bueno, antes que se vayan, primero agradecer a Tilio y segundo invitarlos ahora al patio del Instituto Brown a presenciar el contrafestejo. Ustedes saben que mañana se conmemora por ahí el mal llamado Día de la Raza o Encuentro de Culturas y bueno, nosotros queremos expresar por ahí nuestra postura un día anterior en el marco del último Día de Libertad de los Pueblos Originarios. Así que si quieren arrimarse al patio, escuchar un poco de música, son bienvenidos. Les cuento una última cosa que les puede interesar mucho. Con un grupo de gente del campo popular, progresista, de izquierda, hemos lanzado la idea que ya se la presentamos al presidente Evo Morales, de declarar el día 9 de agosto como Día Universal de Condena a los crímenes contra la humanidad del imperialismo norteamericano. ¿Por qué el 9 de agosto? Porque fue el día que tiraron la segunda bomba atómica sobre la ciudad de Nagasaki. Entonces estamos empezando a hacer una campaña, recién está comenzando internacional, Evo Morales se ha comprometido a apoyarnos en esa campaña para que el 9 de agosto que viene tengamos realmente un reclamo universal para poner fin a la tortura, a las intervenciones humanitarias, entre comillas, de Estados Unidos, a las invasiones, a los procesos de estabilización y a todas las horrores, a todos los horrores que produce el imperialismo norteamericano para sostenerse en el poder. Así que simplemente es un anuncio, ya va a haber información, vamos a hacer una serie de actos en todo el país y la idea es hacerlo en toda América Latina y creo que va a ser un acontecimiento, ya ha recibido un apoyo muy grande de varias personalidades mundiales y bueno, van a estar todos incorporados en esa lucha. Es muy importante porque los crímenes que se están cometiendo, ¿no es cierto? Piensen nomás la situación de Irak, cuando la señora Madeleine Albright le preguntaron qué pasa con esos 800.000 niños que murieron a causa del bloqueo norteamericano en Irak. Y le preguntó el periodista, ¿usted cree que eso es correcto? Y dijo, y bueno, pensándolo bien, creo que valía la pena para establecer la democracia en Irak. Y miren lo que es hoy Irak, miren la destrucción de ese país, 800.000 niños víctimas de todo aquello. Bueno, tenemos que ponerle costo a todo eso. Así que los invito a que estén atentos, 9 de agosto, Día Universal de Condena a los Crímenes de Guerra del Imperialismo Norteamericano. Muchas gracias y buenas tardes.